de Venezuela, español de Argentina, español de Cuba, español de Chile. O sea que tenemos, todos tenemos una idea de lengua. Es la norma pura de cada región, de cada variedad. ¿Me explica bien? Dice la concepción que tienen ellos de nosotros. Siempre vienen uno como que somos un pueblo de segunda categoría, como que somos de segunda categoría los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se le da bien a la conquista española. Cuando vinieron ellos para América, una de las cosas importantes que traen los españoles, lo dice Enrique Dussel, que los españoles conquistaron la conquista española. La gente de la descolonialidad piensa que la modernidad comienza en América, con la conquista de América, con la llegada de los españoles a América. Entonces, ¿qué trajeron ellos debajo del brazo? Nada más y nada menos que una gramática. Una gramática que es la gramática de Nebrija. Entonces, esa gramática decía, él la vendía a la reina para que pudiera la publicara, la vendía en Nebrija como la lengua. Teníamos que traer la lengua castellana. ¿Por qué? Porque ya castellano todavía no impuesto en España por la dominación. Pero querían entonces que nosotros, ¿verdad?, también hablamos el castellano. Entonces dice Nebrija en su prólogo que el conquistador impone al vencido. O sea que la gramática de Nebrija es una gramática imperialista. Y a mí me encantaba cuando yo enseñaba en la historia de las leyes gramaticales que dan en el cuerpo a mis alumnos que ya están jubilados, les decía, esta es la gramática del imperio. En cambio, esto es un Andrés Bello, que dice que tiene una gramática que está considerada como de las mejores gramáticas que se han hecho en cualquier lengua. Esa gramática de Andrés Bello. Entonces dice, no escribo para los españoles, yo escribo para mi hermano americanos. Escribe para nosotros una gramática. Entonces dice claramente que esa gramática, para eso que se llama castellano, para los sabemos en castellano, escribe su gramática para los americanos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Y qué decimos nosotros en el libro de 13 años? Que en realidad, Andrés Bello, que no se nombra, que nadie lo nombra, que no se descubre que está ahí escondido, que está invisible, como estaba el pueblo venezolano invisible, nada más y nada menos que el precursor de la integración cultural de América Latina, de nosotros. ¿Y por qué es importante el español de Venezuela? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo digo aquí que el español de Venezuela es la expresión de la creatividad del venezolano. Y cuando decimos creatividad, porque la gente piensa creatividad en literatura, poesía, ¿no? Hay una creatividad en la manera de hablar en la lengua. La lengua es creación. Eso lo dio hace muchísimos años un señor Guillermo de Hugo, hermano de Leandro de Hugo, que vivió aquí en Venezuela, fundador de la Universidad de Berlín. Entonces, él decía que la lengua es creación. Y Bello dice que la lengua es creación. Y Chomsky dice que la lengua es creación. Y yo digo que la lengua es creación. Esta está. Y eso nosotros estamos creando permanentemente. Por eso que el léxico que nosotros hablamos, los refranes, el sentido del humor, nosotros no estudiamos en la de clase, señor. Tenemos que estudiar en la de clase. Y nosotros tenemos que saber conocer la variedad lingüística. Lo hagamos de ello. Tienen que saber cómo crear. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el léxico que dice Garago? ¿Verdad? Tienen que conocer, por ejemplo, los
que el español de Venezuela. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que nosotros el proceso de migración venezolano es lo más rico que puede haber, lo más rico. Y que nosotros inclusive como lengua, como hablando del español, hemos inventado sufijos. El sufijo mentazón, eso es propio del español de Venezuela. Pero también mantenemos tiempos verbales propios del español de Venezuela, que se considera un culto de otras regiones. Entonces nosotros tenemos una riqueza impresionante y nosotros vamos a dejar eso de lado. Esa riqueza expresiva por tanto otra clase. Y esta clase la puede dar un de matemática, de ciencia, de cualquier especialidad. Ver la riqueza que tenemos nosotros. Entonces, los dichos populares, por ejemplo, ustedes saben que era la expresión genuina del español de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Y por eso sería que tenía esa capacidad para comunicarse. Y por eso sería que tenía ese sentido de humor. ¿Verdad? Ese sentido irónico del venezolano. ¿Verdad? Y nosotros, por ejemplo, tenemos algo que nosotros para decir, nosotros somos, para decir sí, lo decimos de miles de maneras. Muy de manera. Piensen ustedes cómo decimos sí. O cómo decimos no. ¿Ah? Y por ejemplo, ¿cómo empezamos una superlatividad? El elemento superlativo. No utilizamos solamente es más que, ni tiene menos, nosotros solamente lo empezamos así, sino que es frío. Esto está frío, frío. ¿Verdad? Tenemos una infinidad de formas para expresar la superlatividad. Y tenemos también cosas que nos distinguen de los demás. Por ejemplo, el uso del vocero. ¿Y por qué voy a decir cosas que nos distinguen de los demás? Nos distinguen, son variedades que se usan no en toda Venezuela. Pues habría una variación desde el punto de vista, una variabilidad desde el punto de vista venezolano. Pero también porque toman el vocero como una característica de Venezuela. No es cualquier vocero, es el vocero zuliano, señor. El vocero zuliano. Dice el vocero los zulianos tienen una característica, son tan apretados que el vocero zuliano es diferente y no se da sino en Zulia. Porque ustedes ven, por ejemplo, que y es el vocero que traen los conquistadores españoles. Vos tenéis, ¿verdad? Vos tenéis. En cambio, cuando te vas a los Andes, dice vos tenés. Usted va, por ejemplo, a Argentina y el vos tenés. O sea, ese tenéis, no lo pierdan nunca, porque ese es propio de los zulianos. Los zulianos nosotros tenemos diferentes maneras de hablar del léxico, tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, una cosa, y somos creativos, somos, decimos metáfora, nosotros hablamos metafóricamente. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros, en Venezuela, por ejemplo, en Caracas decimos verduras bien por la verdura. ¿Verdad? Pero y entonces dice vitualla, en el español totalmente. Pero, por ejemplo, hay una cosa que los zulianos también, que por eso digo que son bien preparados. Tienen una cosa bellísima que es un mercado de Orión. O sea, cuando yo me llamo con un guayame, me dice el mercado de Orión. Y la verdura que es todo verde. ¿Verdad? Entonces, eso es identidad regional. Entonces, nosotros tenemos que destacar eso. Tenemos que destacar que nosotros hablamos un español que no es igual al español colombiano, que no es igual al español argentino, en muchos aspectos. Fíjense que hasta la entonación. A mí yo no puedo verlo. Hasta la entonación. Fíjense que por ejemplo el argentino dice la palabra por favor. Nosotros decimos la palabra por favor. Cuando hay una gente subiendo, yo sube, nosotros bajamos. O sea que tenemos una entonación diferente. Entonces, otra cosa es importante esto, ¿verdad? Que ustedes vean la lengua funcionando en diferentes regiones. La lengua, por ejemplo, el habla de Venezuela, como el habla de un colombiano, como el habla de un mexicano, como el habla de un ecuatoriano. Pero también tiene que ver
y Alitalia, variedades dentro del español de Venezuela. Pero hay una cosa muy importante, ¿verdad? Que una pregunta que me hicieron, y me la hizo una persona muy influyente. Mineria, eso que usted habla del español de Venezuela, no es purismo, ¿verdad? Dije, no hace purismo, es lo contrario, no hace purismo.
el niño aprende, que el niño escriba, que el niño lea, que el niño... Eso es. Entonces, a los profesores no les importa que un niño lea muy bien y sea un lector. A los profesores no les importa que el niño escriba muy bien, sino que el niño sepa lo que es sujeto y lo que es predicado, lo que es el oído directo, lo que es el oído indirecto. Y entonces, eso es una cosa que está ocurriendo en este momento. Y a mí me preocupa mucho eso. Porque no caigamos por extremo. Un niño de primaria tiene que trabajar el maestro con la gramática intuitiva que el niño trae. La gramática intuitiva, porque la gramática no es cualquier cosa. La gramática es el conocimiento científico de la lengua. Y es dificilísima. Yo puedo hablar con los profesores de lengua cuando soy muy predicado, ¿entiendes? Pero yo no quiero eso. Entonces es muy difícil. Y los niños no tienen por qué saber concepto. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es lo que no? Nada es conceptualización. Sino que él reconozca en el texto que está leyendo cuál es el sustantivo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, pero intuitivamente. Y los niños utilizan su letra, porque ellos dicen mesa de madera. Ellos dicen mesa de madera. Yo me acuerdo que hice una experiencia con unos alumnos. Bueno, voy a terminar eso. Entonces, fíjense porque los niños que escriben. Yo llegué a una universidad venezolana, para por docente, en un encuentro lingüista, un material de los niños. Y había un niño que decía, mi escuela es muy bonita. Allí se hace estas cosas. Entonces, el maestro mío, los profesores universitarios vieron, bueno, tiene más entropía, tiene estas cosas, todo malo. Y yo decía, Dios mío, no se dieron cuenta de la maravilla que el muchachito ha cambiado mi escuela por allí. O sea que estaba trabajando como un dialítico allí, ¿verdad? Y estaba cambiando su escuela por allí. O sea que también estaba haciendo una cosa anacrónica. Entonces el maestro se daba cuenta de eso. Esa es la gramática que él tiene. A mí mi nieta me dijo un día, mamá, abuela, ¿qué significa loco? Y decía, pobrecita mamá, que le pregunté. Porque estaba viendo el rey León. Entonces le digo, mi amor, porque yo busco lo que significa loco, sacó la palabra de nada. Entonces yo le expliqué, mira, fíjate bien, ¿a quién se refiere? A Simba. Si fuera arena, ¿cómo diría? Loco. Entonces, entonces eso tiene que saber los muchachitos, porque eso es para la gramática intuitiva del niño. Si él se va a preguntar, tiene que saber contestárselo. Entonces, fíjense bien, no caigamos en extremo. Hay un gramaticalismo exagerado, y yo cuando estoy diciendo esto, no es que ustedes, que no se vayan a la gramática. Y fíjense que dentro de la educación media, nosotros colocamos una cosa que es descubriendo la gramática. Porque en la educación media tampoco vamos a dar concepto. Porque un concepto es una cosa muy peluda. Yo soy mayor de derecho, peluda, una cosa muy peluda. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me dicen el género, el número, y la gente cree que eso es fácil, el género. Bueno, me interesa hablar de género, pero no puedo hablar ahorita porque tengo que decir eso, me va a quitar una conferencia que yo voy a dar un día. Porque el género aquí le está usando simplemente considero que el género es una cosa bien difícil. Está diciendo una comparación entre el género gramatical y el género sociológico, antropológico. Y eso es un disparate. Entonces nosotros caemos aquí ahorita en la revolución. Hay cosas que no deben ser. Por ejemplo, decir que no es la patria, sino la máquina. Señores, ese es un género que es léxico. Padre, madre, todo, vaca, lleno, caballo. Nosotros no podemos decir la máquina, sino la máquina. Y yo no soy matriota, sino patriota. Eso de matriota no es nada más, lo diría. No estamos cayendo en extremo. Estamos hablando de los cuadros y las cuadras de la revolución. ¿Cómo es ese cuadro? Estamos hablando del colegio. Pero fíjense la incoherencia. Le decimos a la canciller Dilcia Rodríguez, canciller.
la canciller. No, señores, es la canciller. Tenemos una mezcla en la cabeza muy grande. Estamos utilizando los tipos verbales como nos da la gana. Eso es una cosa verdad. Pero fíjense cómo no voy a preocupar por la gramática del cuidado asombrado. Cuando voy a para que ustedes analicen esta oración que emocionan a mi nieta de segundo de bachillerato. El ladrón, alto, flaco, boca pequeña, ojos chuecos, de bigote, del edificio, robó un apartamento alegremente con la pistola proveniente de México, con la banda ayer, en la dominación por hambre para subsistir. Ese va a ver, eso que es la profesora para canalizar. Porque en esta oración tenía que estar todos los complementos del nombre y todos los complementos circunstanciales, porque un afán clasificatorio de tiempo, de lugar, de modo, de instrumento. Señor, ¿para qué eso? ¿Para qué meter estas cosas más importantes? La posición de los elementos nacionales. Todo lo que escriba, para que escriba mejor, para que lo hable mejor. O sea que tiene que tener, es un medio, la gramática es un medio, no un fin. Y nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, conceptualizar los hechos gramaticales, porque son difíciles, porque los hechos no los entienden y porque por eso se aburren en la clase de lengua. Porque si una clase de lengua es nada más que para hablar de sujeto predicado, sujeto directo no puede ser. Eso es una forma conseguir eso. Eso parece la reforma educativa de Antonio Cárdenas. Y sin embargo, cuando me dieron los subidores programas de la solo de lengua, yo digo, dígame a quién me llama. Me dieron los maestros de escuela, me dieron un año de bloqueo. Porque entonces los maestros de escuela decían, falta más análisis lógico, falta más análisis gramatical. Yo quiero un trabajo sobre la enseñanza de la lengua aparte de eso, sobre la enseñanza de la gramática. Ahora, esto es lo que me da la gana. Paso a otra cosa. Voy a trabajar. Nada más que leer. Porque quiero hacer un poquito. El libro de quinto año, yo tengo un libro de quinto año que se llama Palabra Universal. Porque todos los libros de la Organización Bicentenaria de primero a quinto tienen un nombre, palabra liberadora. La palabra liberadora tiene tercer año. Y esta palabra liberadora que está como medalla a pesar de eso. Y donde ustedes oyeron alguna vez decir, hablar de la colección bicentenaria y hablar del libro del tercer año, que es un homenaje a San Francisco, cuando acaba de ver una feria, un homenaje a San Francisco, cuando hay bulevares a homenaje a San Francisco, cuando hay un sistema de teatro que empieza a ser como el sistema de orquesta de Venezuela de César Rodrigo y apareció por alguna parte en el libro del tercer año de la colección bicentenaria. Cuando es un homenaje a San Rodrigo, desde la portada del libro es una pintura de San Rodrigo, pero costó bastante conseguirla y no conseguimos porque fue amiga de tuve la suerte y la de conocer a San Rodrigo. Ese es el libro, pero no se nombró nunca, porque la gente no lo ha leído. Ahora, este libro de quinto año, no voy a hablar cómo trabajamos en la didáctica de cómo se trabaja la literatura, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Lo tienen en los materiales que nosotros les entregamos, que ustedes deben estudiar. Voy a hablar del ensayo solamente. Y entonces no tuve ensayo que el ensayo latinoamericano. Entonces, ¿cómo es la estructura del ensayo, de la novela, del cuento, de la poesía, en los libros de la Organización Bicentenaria? Tiene la siguiente estructura: tus saberes, encuentro con el texto, atesorando palabras, descubriendo el texto, la palabra de su tiempo, pensar, crear, escribir, microbiografía, otros caminos de la lectura. Cuando nos referimos a tus saberes, es cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumno. Si estamos trabajando con el ensayo, vamos a decirle en esta materia debería haber leído el ensayo. ¿Cuál es recuerda? ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? ¿Por qué este género favorece la expresión de la idea? ¿Conoces ensayistas latinoamericanos con otras latitudes? ¿Qué temas podrían ser desarrollados en un ensayo? Menciona algo. Entonces hablamos un poquito
cómo es, cuál es la biografía de ese autor. No, vamos a hablar, cuál es el tiempo del autor. Porque leyendo el texto, él va a ir conociendo el autor. Porque hay que leer, establecer un diálogo con el autor, establecer un diálogo con el texto y con el autor. Y entonces aquí, en el ensayo del quinto año, escogimos a 3 personas, una selección. La selección, uno que esté más cerca de mí hoy, que lo conozca, que pero yo he oído, que esté más cerca de la unidad, internacionalmente. Y me la uno. Entonces son, los que más me son Eduardo Mariano. Y Simón Bolívar. Son los 3 que aparecen en el lugar. No hay teoría, ¿verdad? Entonces, dice que encuentra con el texto. Voy a levantar fragmentos. Lee en forma silenciosa y ve por él el siguiente ensayo de Eduardo Galeano, titulado Podemos ser como ellos. Identifica las palabras con el significado de todo. Entonces empieza con el video. La causa nacional latinoamericana es ante todo una causa social. Para que América pueda nacer de nuevo, hay que empezar por derrumbar a sus dueños, país por país. Se habla en tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses. Pero la verdad es que trabaja con un desafío candente sobre la conciencia de los hombres. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Podemos ser como ellos. Ya seleccionaron a ellos. Empieza Galeano. Los sueños y las pesadillas están hechos de los sueños materiales para el desarrollo material. Pero esta pesadilla es ser nuestro único sueño permitido, un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas. Podemos ser como ellos. Promesa de los políticos, razón de los tecnócratas, fantasía de los desamparados. Que el tercer mundo se convertirá en primer mundo y será rico y culto y feliz si se porta bien y si hace lo que le manda sin quitar ni poner pero, si no nos perseveramos. Un destino de prosperidad recompensará la buena conducta de los muertos y hambres en el capítulo final de la telenovela de la historia. Podemos ser como ellos, anuncia el gigantesco de lo luminoso en el sentido en el camino del desarrollo de los subdesarrollados y la modernización de los fracasados. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Como bien decía Pedro el Gallo Urtero, si los países pobres ascendieran al nivel de la producción y derroche de los países ricos, el planeta moriría. Ya está nuestro dichoso planeta en estado de coma, gravemente intoxicado por la civilización industrial y exprimido hasta la penúltima gota por la sociedad de consumo. En los últimos años, mientras se duplicaba la humanidad, la elección recibió el equivalente de todas las superficies cultivables de los Estados Unidos. El mundo, convertido en mercado y mercancía, está perdiendo 15 millones de hectáreas de bosque cada año. De ellas, 6 millones se convierten en desierto. La naturaleza humillada actuó puesta al servicio de la acumulación de capital. Se envenenó la tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero sin que caiga la tasa de ganancia, eficiente y más cara en el tiempo. Otro fragmento es el precario equilibrio del mundo que rueda al borde de la vida. Depende de la perpetuación de la injusticia. Es necesaria la miseria de muchos para que sea posible el esfuerzo de pocos, para que pocos sigan consumiendo de más. Muchos deben seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra, incapaz de combatir contra la pobreza, combate contra los pobres, mientras la cultura dominante, culturalmente militarizada, bendice la violencia del poder. Después de leer el texto, nosotros interrogamos al texto.
En cada una de ellas te ponen en el tapete fenómenos muy graves que azotan el planeta. Analiza junto con tus compañeros y compañeras cada uno de ellos. Estas interrogantes significan para el escritor una conversación consigo mismo, contigo como lector, con los habitantes de Latinoamérica, con todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra, sean del norte o del sur. Argumenta tu respuesta. Analiza el siguiente texto. Para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de la guerra, incapaz de combatir contra la pobreza y combate contra los pobres. Combate contra los pobres. Mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder. O sea, son interrogantes para los maestros, para los profesores, pero también para los chiquitos para que estudien, analicen, vean lo que está implícito en el texto literario. ¿Verdad? Y después entonces hay una cosa que se llama la palabra y su tiempo, que es nosotros presentando la llama. Yo pertenezco a la porque yo creo que Carlos me dice que la gente sepa que Carlos está aquí con nosotros y está con los jóvenes de Venezuela presente. Es difícil atrapar el pensamiento de Galeano, su filosofía de vida y su amor y devoción por América Latina y Virginia. Sin embargo, es claro que la intención del autor es descubrir la verdadera historia de esta tierra. Nuestra historia tiene una asombrosa fuente de dignidad y belleza, pero tiene otra cara de humillación y de horror, que es la que generalmente cuenta la historia oficial. Los vencedores justifican sus privilegios y imponen su memoria como memoria única y obligatoria. La historia oficial miente por lo que dice y mucho más por lo que gana. Esa última frase de Galeano es papel. El ensayista confiesa que no es un historiador, sino un escritor, que siente el desafío de destruir un mundo de enigmas y de mentiras. El memorista ha quedado en pedazos y el escritor tiene el deber de reconstruirla. La realidad latinoamericana que nos presenta Galeano es producto de investigaciones profundas de horas de trabajo. Cuenta, por ejemplo, que duró 8 años escribiendo Memoria de Fuego, pero también confiesa que es un cazador de voces perdidas y verdaderas, voces que andan desaparecidas por ahí. Es el vocero, entonces, de la comunidad latinoamericana. La realidad la reinventa, pues para él toda actuación es símbolo de muchas otras cosas. Lo grande habla a través de lo chiquito, que el universo se aprecia por el ojo de la cerradura. Las cosas pequeñas que pueden ocurrir en Montevideo, en Caracas o Caimán, son lecciones que trascienden el tiempo y el espacio y permiten interpretar todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Por eso la sectoriza en forma hermosa y original. La realidad es insuperable. Poeta escrito, habla con el cual es siglo. Otra cosa es, dice Memoria de Fuego, esta obra no pertenece a ningún género literario, aunque le gustaría que perteneciera a todos. Alegremente viola la frontera que separa el ensayo y la narración, el documento y la poesía. Se hace de pregunta muy significativa. ¿Por qué la necesidad de saber es enemiga del placer de leer? ¿Y por qué la voz humana ha de ser clasificada como si fuera un insecto? Es importante destacar que la mezcla de género es una constante en este escritor, como se puede apreciar en muchas de sus obras. Él mismo dice que en las venas abiertas de América Latina resulta un sacrilegio que hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Añade como justificación que le cuesta leer las obras de ciertos sociólogos, políticos, economistas o historiadores que escriben en código. Una cosa muy importante para los intelectuales venezolanos. Considera que el lenguaje hermenéutico no siempre significa profundidad. Puede esconder una incapacidad de comunicación elevada a la categoría intelectual. Por eso llama al pan pan y al vino vino, como hace su paisano Mario Benedetti,
desaten la alegría de hacer y la conviertan en actos. Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única forma de lograr que la realidad es transformable. Cito, la energía creadora se desarrolla haciendo y haciendo juntos. La militancia juvenil no la empieza por falta de ganas, sino por falta de acción. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo ¿Hasta cuándo vamos a seguir vendiendo arena en el desierto? Terminó ahora, pero voy a leer una cosa. Hija, siempre que alguien habla de los nadie, y fíjense ustedes la importancia que parece un poema, no sé, pero los nadie. Sueñan las pulgas que comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Y algún mágico día, yo de pronto la buena suerte, que llueva a canta la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznitas cae en su cielo la buena suerte. Por mucho que nadie la llame, aunque les pique la mano izquierda, o se levante con el pie derecho, o empiece el año cambiando de moda. Los nadie, los sin de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, repodidos, que no son, no, que sean, que no hablen de idiomas sino dialectos, por eso uso la palabra dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no